Continuando con la discusión sobre el concepto de pruebas de redes unitarias, entonces lo que voy a hacer ahora es discutir la generalización de la prueba de raíz unitaria que conversamos la clase pasada. La clase pasada hablamos de una prueba de raíz unitaria que era bastante sencilla en los siguientes términos. Básicamente, lo que conversamos, bueno, es que podíamos pensar en un escenario en el cual teníamos una serie de tiempo que denominamos como Y, subíndice T, que era una serie que a lo mejor dependía que era la suma de dos cosas, ¿no? Que era de componentes determinísticos más un proceso que es estacionario. Entonces, si tenemos una serie que es la suma de un componente determinístico más otra cosa que es estacionaria, entonces podríamos pensar que esto puede verse como lo he dibujado varias veces, como una cosa así, ¿no? Entonces, por un lado, pensemos que tenemos un componente determinístico que termina como xt, entonces alrededor de su media, como los conocíamos, es algo que oscila así. Ahora, como componentes determinísticos podemos observar dos cosas, ¿no? Podemos decir que hay un componente como de constante, que denomino delta cero, y un componente de tendencia que puede ser algo así, que lo voy a llamar ahorita trend, ¿no? Simplemente por el nombre que se le da en inglés. Entonces, si las series en general son la suma de estos dos objetos, entonces la gráfica verde puede describir un proceso que puede ser a lo mejor una serie común que podemos observar, es decir, es una serie que oscila alrededor de una tendencia. La forma más sencilla de pensar estos modelos es una forma que sea más o menos como de este estilo, es decir, es una serie de tiempo que es y de t, que sea igual a un delta cero, que digamos es como la constante, más un delta que multiplica el tiempo, una tendencia lineal, más así, digamos, hasta más delta subíndice m, que multiplica t elevado a la m. Entonces, todo esto que tengo en azul, digamos, es el componente determinístico, más ahora voy a poner un componente estacionario. ¿Quién sería nuestro componente estacionario? Lo habitual es pensar que es una serie X, ¿no? Donde XT digamos que esta es una cosa que es un arima. Sabemos que los arimas son estacionarios en general. Entonces, la clase pasada nos planteamos una prueba de hipótesis sobre un modelo muy particular y dijimos, bueno, empecemos con algo muy sencillo. Digamos que en general nuestro modelo es de la forma y de t igual a un componente determinístico delta cero más un delta que multiplica a t más un rho que multiplica a y de t menos 1 más u de t. Entonces, lo que estamos diciendo en este caso es que asumamos por un momento que nuestro componente determinístico solamente es una tendencia lineal más una constante, entonces digamos que esa es la parte determinística. Pero nosotros sabemos que esto lo podemos extender a un caso más amplio como el que tenemos aquí arriba, ¿no? Que es una constante más una tendencia lineal, de hecho más una tendencia de grado de polinomio n, que la forma que queramos. Y nuestra parte de arima, estamos asumiendo por un momento supongamos por un momento que esto debería ser una arima. Bien, entonces, el trabajo como analistas de series de tiempo, entonces sería encontrar bajo qué condiciones esa parte que yo digo que es una arima, en efecto es una arima. Entonces, la primera, la primera condición que discutí la clase pasada dije, bueno, pensemos el caso extremo, ¿no? Eh, entonces, el caso extremo es, supongamos que ρ es igual a 1. Si ρ es igual a 1, entonces esto quiere decir que esto se vuelve y de t menos y de t menos 1 igual a delta 0 más delta t más u de t. Si sigo reacomodando esta expresión, lo que tengo es que esto se vuelve delta y de t, que es la diferencia, como la conocemos, igual a delta 0 más delta por t más u de t.
Y da la casualidad que esta forma funcional, sí, en efecto, ya es una cosa que es un proceso estacionario, porque lo que tenemos por un lado es que tenemos que todo esto es determinístico, y este componente que está acá es un ruido blanco, y en estricto sentido un ruido blanco cumple las condiciones de estacionariedad. En general, un ruido blanco es estacionario, en particular los ARIMA también son estacionarios. Entonces, si el ruido blanco es estacionario, ya diríamos que esta es una forma estacionaria de la serie. Bueno, pero este caso fue asumiendo que ρ era igual a 1. ¿Para qué pasa cuando ρ no es igual a 1? Bueno, si ρ no es igual a 1, una de las cosas que discutimos la sesión pasada es que lo de lo que estamos seguros es que ρ no puede ser mayor que 1. Es decir, si ρ es mayor que 1, entonces ya básicamente acabamos y podemos decir que ese caso no es posible. Porque si ρ es mayor que 1, entonces tendríamos el siguiente escenario. Si ρ es mayor que 1, entonces tenemos que y de t es igual a delta 0 más delta que multiplica t más ρ que multiplica y de t menos 1 más u de t. Y sabemos de nuestros cursos, bueno, de nuestras primeras clases, sabemos que en estos casos, cuando ρ es mayor que 1, sabemos que esto implica que este coeficiente es mayor a 1. Y una de las cosas que sabíamos es que si eso es mayor que 1, estamos en un caso en el cual es algo explosivo. Y entonces eso no es posible, ¿no? Entonces, si esto explota, básicamente ya no tendríamos que pensar nada, esto no lo podemos modelar con las técnicas de serie. Bien, entonces lo único que nos queda es el caso en el cual ρ es menor a 1. Bien. Entonces solamente nos queda una situación. Entonces, ¿qué pasa cuando ρ es menor a 1? ρ es menor a 1. Si ρ es menor a 1, entonces las cosas más o menos se facilitan porque si ρ es menor a 1, tenemos el caso en el cual y de t es igual a delta 0 más delta t más ρ de y de t menos 1 más u de t. Pero en este caso sabemos que este proceso ya es convergente. Va a converger a una cosa que sabemos que va a ser estacionaria. Entonces, ρ puede ser menor a 1, pero no puede ser cualquier menor a 1. A lo más pequeño que puede ser es menos 1. Y eso lo sabemos porque las raíces del polinomio característico de un A1 sabemos que tiene que estar entre menos 1 y 1, solamente en esta parte. Entonces, digamos, hasta este punto lo que estoy haciendo es tomar todo el bagaje de herramientas que tenemos del curso y lo que estoy diciendo es, lo que sabemos es que las series deben cumplir estas características para que entonces sean estacionarias. Eso es lo que estoy diciendo hasta este punto. La clase pasada lo que hice fue plantear un escenario en el cual teníamos un modelo muy sencillo que le llamamos prueba de Dickey-Fuller. Y la prueba de Dickey-Fuller era tan sencilla como pensar que el modelo que estábamos tratando de analizar era como este que tengo escrito aquí, ¿no? Que es simplemente pensar una prueba de hipótesis en la cual esto lo volvemos en términos de diferencia y decimos que esto es delta y de t es igual a delta 0 más delta t más ρ menos 1 que multiplica a y de t menos 1 más u de t. Lo único que hice fue tomar la ecuación de arriba azul, le resté de ambos lados del signo igual y de t menos 1 y la reescribí de esta manera. Entonces, una de las cosas que concluimos también la clase pasada fue que la prueba de hipótesis de una Dickey-Fuller sencilla simplemente consiste en preguntarse bajo qué condiciones ρ menos 1, que llamamos beta, es igual a 0. Si ρ menos 1 es igual a 0, quiere decir que estábamos en el caso en el cual ρ era igual a 1. En esa situación, si ρ es igual a 1, lo que podemos concluir es que para hacer estacionaria la serie hay que diferenciar. Ese es, digamos, el sentido que estamos siguiendo, ¿vale? Ahora, voy a complicar un poco este planteamiento. Y la manera en que lo voy a complicar es de la siguiente manera. Ahora lo que voy a hacer es asumir una forma funcional más o menos como la que tengo descrita aquí. Tengo y de t, pero en función de ρ y más 1,
y menos 1, perdón, más estos componentes, que no es algo que estoy incorporando justamente ahora. Y estos componentes que están aquí, básicamente es como introducir el modelo, al modelo le estoy introduciendo los rezagos de la serie en diferencias. Esto, si lo analizamos con cuidado, sigue planteando la misma idea original de los procesos que estamos analizando, que básicamente nos estamos preguntando si es posible que una serie y de t se pueda descomponer en una parte determinística más un arima. Es la misma idea, solo que ahora mi arima incluye a todos estos elementos más este elemento. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que estoy tratando de probar, ¿no? Vamos a ver si esto es cierto. Bien, en general, el modelo general que vamos a incorporar ahora, que es un modelo para la prueba de Dixit-Filler aumentada, voy a reformular esa ecuación que tengo justo arriba de la siguiente manera, en términos de diferencia. Entonces, lo que tengo ahora es el modelo en diferencias igual a los componentes determinísticos o deterministas que son estos. ¿Quiénes son esos componentes? Es, otra vez, una constante y una tendencia. Aquí tengo mi componente que es, digamos, mi parte que necesito probar si esto es estacionario o no. Entonces, mi prueba de hipótesis sigue siendo exactamente la misma. Sigo preguntando por qué pasa cuando rho menos 1 es igual a beta o es igual a 0. Esa es la pregunta que me en este caso. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí, adelante. Pero una pregunta, aquí ¿por qué rho es -1? ¿Por qué se le agrega esa resta? Rho menos 1. ¿Por qué le estamos agregando esta resta? Vale, mira, voy a incorporarlo aquí. En este caso es porque el modelo original sería el siguiente. El modelo original sería y de t es igual a alfa más beta. Déjenme cambiar la notación. De hecho, creo que, bueno, está bien, vamos a dejarlo así. Que en realidad creo que no es buena idea tener esta beta aquí, pero vamos a dejarlo ahora sí. Más más rho, perdón, rho y de t menos 1 más teta 1 que multiplica a delta y de t menos 1 más teta subíndice k que multiplica a delta y de t menos k más u de t. Este es digamos, el modelo original. Si lo que hago ahora es simplemente tomar una resta de ambos lados del signo igual, si a ambos lados del signo igual le resto menos y de t menos 1, a ambos lados del signo igual, entonces lo puedo reagrupar todo para quedar de la siguiente manera. Esto se vuelve y de t menos y de t menos 1 igual a alfa más beta por t más rho que multiplica a y de t menos 1 menos y de t menos 1 más todos los demás componentes más u de t. ¿Sí? Lo que puedo hacer ahora es simplemente agregar aquí un espacio y esto se vuelve delta y de t igual a alfa más beta de t más rho menos 1. De aquí viene el rho menos 1. Y de t menos 1 más todos los demás componentes más u de t. No sé si con eso quedó claro de dónde viene el rho menos Sí, 1. ya, Ok, sí, ya vi por qué, gracias. pues nada. Vale, entonces, bien, este es mi modelo general. Eh, entonces, más o menos, la historia sería lo siguiente. Si lo queremos ver como descomponerlo un poquito como en algunos términos. Lo que me estoy preguntando es si el modelo en diferencias, es decir, si esta diferencia es explicada por las mismas diferencias, pero rezagadas de periodos atrás. Es como si tuviera yo un autorregresivo, pero del modelo en diferencia. Entonces, eso es lo que tengo subrayado en verde. Más unos componentes determinísticos que los voy a subrayar en azul. Digamos, estos son los componentes determinísticos.
más una cosa que es la que verdaderamente me preocuparía, que es un componente que no es determinístico, que sí tiene un grado de aleatoriedad, pero que es la expresión de la serie de tiempo en niveles, es decir, sin tomar diferencias, eh, lo que lo que está con lo que me estoy preguntando es si esta parte de la expresión contribuye al proceso. Si noten algo, si la hipótesis nula es falsa, es decir, si no puedo probar que este componente que estoy marcando aquí es igual a cero, es decir, si esto es algo distinto de cero, quiere decir que cuando tomo las diferencias de la serie, a pesar de que tomé las diferencias de la serie, queda todavía un remanente de la serie que es creciente, pero que además no puede ser expresado en términos de una constante o de una tendencia que no tenga aleatoriedad. Es decir, hay un proceso todavía ahí subyacente. Por eso pruebo esto, no pruebo decir, lo que me gustaría es que en realidad ese proceso subyacente que no es determinístico, que sí es aleatorio, lo que yo quiero mostrar es que eso es nulo, no aporta nada al proceso. La prueba de Dickey-Fuller aumentada, entonces, trata de probar si en efecto este coeficiente que ahora sí ya le nombré beta aquí es estadísticamente cero. De eso se trata la prueba de Dickey-Fuller. Si eso se vuelve cero, entonces en general lo que podemos decir es que la serie original era no estacionaria, pero cuando la volví diferencias la volví estacionaria. Esa es la lógica detrás de estos modelos. Entonces, eh, digamos, como si ustedes lo quieren pensar de una forma algorítmica, piénsenlo de la siguiente manera, ¿no? Entonces, los pasos serían los siguientes. Paso uno es, hay que hacerle una prueba a la serie en niveles, es decir, tomar la serie tal cual está y aplicarle la prueba de raíz unitaria, ¿no? Entonces, aplicamos una prueba de raíz unitaria. Si la prueba de raíz unitaria nos permite, nos dice, nos permite aceptar H0, es decir, H0 es cierta, entonces hay que pasar al paso 2. Y en el paso 2, entonces otra vez probamos ahora, pero sobre el modelo en diferencias. Y de t le aplicamos una prueba de raíz unitaria y lo que tratamos de hacer es decir que la prueba de hipótesis ahora es rechazar. ¿Sí? Ese es, digamos, el paso algorítmico que habría que seguir. Bajo tres escenarios. Uno en el cual incluimos constante y tendencia, otro en el cual solo incluimos constante y otro en el que no incluimos nada. Aquí noten que no tengo nada. Sí, Edgar, adelante, por favor. Si en el caso 2 la hipótesis nula siguiera siendo cierta, o sea que el proceso tuviera una raíz unitaria, tendríamos que continuar diferenciando la serie Sí, para encontrar una donde podamos decir que la prueba es estadísticamente significativa. exactamente. Tendríamos que continuar el proceso, es decir, lo ideal, o sea, por nuestra fortuna es que en economía, normalmente las series solo hay que diferenciarlas una vez para hacer las estaciones. Creo que salvo por ahí alguna vez McKinnon, o no me acuerdo si fue la Madala, llegó a demostrar que el M2, el agregado monetario M2, probablemente necesitaba dos diferenciaciones. Pero es el único caso que yo conozco. Eh, en general, normalmente es diferenciar una vez y con eso es suficiente. Es una práctica muy común. Este, ahora bien, aquí una de las cosas que estoy obviando eh, es que a lo mejor la serie no la estamos tratando de manera directa. A lo mejor, digamos, si lo pongo aquí como un pequeño paréntesis, a lo mejor en realidad con quien estamos tratando es con la serie del logaritmo. Eh, y entonces aquí trataríamos con la diferencia de la serie del logaritmo. Es una práctica común, nosotros en economía solemos hacer todo en términos de logaritmos, yo eso es también lo que voy a hacer, tratar todo en términos de logaritmos, ¿vale? Bien. Entonces vayamos al software y implementamos. Sí, adelante, Robert, tenés una pregunta. Entonces, no, ¿cómo, cómo se podría entonces interpretar la segunda diferencia? Porque la primera diferencia tengo entendido que es
el primer valor, los primeros valores, el valor 1, el valor 2 menos el valor 1. La segunda Ujú. diferencia sería literalmente 3 menos el valor 3 menos el valor 2. No, sería, déjame hacer el desarrollo. Es una muy buena pregunta. Vale, sí, mira, por ejemplo, la primera diferencia, la diferencia de y de t sería igual a y de t menos y de t menos 1. ¿Quién sería la segunda diferencia de y de t? Ah, bueno, esa es la diferencia de y de t menos la diferencia de y de t menos 1. Si lo desarrollamos, esto es igual a y de t menos, perdón, y de t menos y de t menos 1, que este es justamente delta y de t, menos y de t menos 1 menos y de t menos 2, ¿vale? Entonces, si lo ves de esta manera, entonces lo que tendríamos es y de t menos, de hecho, menos 2 veces y de t menos 1 más y de t menos 2. Esta sería la expresión de la segunda diferencia. Es un polinomio más Gracias, sí, sí. complicado. No es tan trivial, ¿no? Verlo así, ¿vale? Ok, gracias. Bien, o nada. Bien. Entonces, ahora sí, vayamos al software, ¿no? Entonces, como para resumir la prueba, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos una prueba de Liquid? Estamos tratando de probar si un ARIM, un autorregresivo, perdón, en diferencia, es lo que mejor describe a la serie. Esa es básicamente la pregunta que queremos contestar, ¿no? Voy a ir al R, entonces estoy trabajando con clase 16, voy a pasar muy rápido a las primeras líneas porque es las paqueterías, ya lo conversamos, la importación de los datos, la conversión a series de tiempo, las gráficas no las voy a hacer en este caso, ya las conversamos, y las pruebas de raíz unitaria de Dickie-Fuller también las voy a obviar y me voy a ir directamente a Dickie-Fuller aumentada, que es la línea, ahora se los muestro, aquí está, que es la línea 152. Aquí es donde voy a posicionar. Bien. Entonces, la primera cosa que nos tenemos que preguntar es, si lo que quiero modelar es una serie en diferencias como un autorregresivo de sus mismas diferencias, entonces me tengo que preguntar cuál es el orden del autorregresivo que tengo que considerar, porque es una cosa que no respondí en mi pizarra, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿cuál es el valor p más 1 que tengo que considerar? Vale. La manera de responderlo es muy sencilla. Hay una regla de dedo que se utiliza y es más o menos la convención, es utilizar esta ecuación. Esta ecuación es básicamente la siguiente. Tomar el tamaño de la muestra, dividirlo entre 100, elevarlo a un cuarto, multiplicarlo por 4 y tomar la parte entera de lo que resulte. Entonces, concretamente, en nuestro caso, lo que yo tengo es, tengo 282 datos, eso lo sé porque aquí tengo mis datos, tengo 282 datos, dividido entre 100, lo elevo a un cuarto, y eso me da 5.18. Cuando tomo la parte entera, me sale 5, ¿vale? Entonces, ese es el nivel de rezagos que voy a utilizar, 5. Bien, vamos a implementar la prueba de raíz unitaria. Entonces, es una prueba de raíz unitaria de Dickie-Fuller. Voy a tomar las series en logaritmos, y con lo que voy a trabajar aquí. El primer modelo que voy a evaluar es un modelo con trend. Cuando incluyo trend, cuando le pongo type igual a trend, es el modelo que incluye tanto tendencia como constante, ¿vale? Entonces le voy a poner, ¿cuántos rezagos? 5 rezagos. Y luego voy a hacer la misma prueba, pero ahora con un modelo solo con constante. En términos de la prueba, incluir constante es un drift. Y por último, es un modelo sin nada. Todos los modelos, los tres, con 5 rezagos.
voy a ejecutar completo este bloque, este chunk de R, y vamos analizando cada uno de los modelos. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo la serie en diferencias, esto es delta Y de T, en función de la serie rezagada a un periodo. Vamos, si quieren, me voy a regresar a mi pizarra para analizar cada uno de estos componentes. Lo que tengo es la serie, voy a utilizar otro color, verde. La serie en diferencias, entonces esto es la serie en diferencias, más la serie rezagada a un periodo, que es esto, ¿no? Me regreso a R, entonces hasta ahí es donde lo voy marcando en el cuadro que he subrayado. Más una constante y una tendencia. Vale, me regreso, entonces es decir, más una constante más una tendencia. Hasta ahí sería una Dickey-Tuller convencional. Se vuelve aumentada cuando le agrego todos estos muchachos a la ecuación, ¿no? Vale. Entonces, y eso se simboliza de la siguiente manera en R. Esto es este símbolo. Z.diff.lag simboliza todas las series en diferencia. Yo le dije que era un orden 5. Entonces me voy a mi ecuación, a mis resultados de la regresión, y aquí están los cinco, digamos, los 5 elementos de la serie diferenciada, pero rezagada. ¿Vale? Bien. Ahora, de la misma manera en que lo hice para Dickey-Tuller, el coeficiente que a mí me interesa analizar es el que está asociado a la serie rezagada a un periodo, que es este coeficiente. Este coeficiente me salió menos 4.91 E a la 0,2, es decir, hay 20.4, bueno, perdón, 0.20 y luego sigue el 4, ¿no? Es casi cero esto. Bien, el estadístico T es este. Acuérdense que, ¿cómo calculamos un estadístico T? Un estadístico T es de la forma convencional. Es decir, ¿cómo haríamos un estadístico T? Lo voy a escribir aquí. Nuestro estadístico T, acuérdense que nuestra prueba de hipótesis es la siguiente. Mi hipótesis es que beta es igual a 0, entonces el estadístico T es igual a mi beta menos mi beta de contraste, que es igual a 0, es decir, mi beta estimada, mi beta de contraste, dividido entre la desviación estándar. ¿Sí? Esto es mi T. ¿Vale? Entonces, básicamente, eso se reduce a mi beta estimada entre la desviación estándar. Me regreso a mi cuadrito de estimación. Entonces, ¿cómo sale el T? Sale de dividir este valor entre este valor, les da justamente T. Este es el T, que mi estadístico de prueba. Ahora bien, si estuviera yo en un escenario en el cual es una prueba de 2 colas, bastaría con analizar este coeficiente. Y este coeficiente me dice que tengo que rechazar la hipótesis nula, es decir, que este coeficiente en realidad es 0. Perdón, no es 0, es una cosa distinta de 0. Bien, como yo les expliqué la sesión pasada, esta no es una prueba de 2 colas, es una prueba de una sola cola. Entonces, este no es el estadístico que necesito. El que necesito utilizar es uno de McKinnon, que está abajo, que se reporta aquí. Entonces, noten que el T que está aquí, este 2.49, es el mismo T que tengo aquí arriba. 2.497. Ese T es el mismo. Ese es el T que me interesa analizar, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los valores críticos? Voy a utilizar por convención al 5%, entonces voy a utilizar esa columna y voy a utilizar este valor. Entonces, voy a rechazar la hipótesis nula. Esa es la regla de decisión. Vamos, la voy a escribir acá. Es la regla de decisión para este caso. Déjenme ponerla aquí. La regla de decisión sería la siguiente. Déjenme, creo que sí vale la pena que haga un espacio aquí porque es importante poner la regla de decisión. Vale. Entonces, ¿cuál es la regla de decisión? Entonces, si mi T estimado es menor que el T de tabla de McKinnon, es decir, si mi T estimado es más negativo que el T de tablas de McKinnon, entonces no H0, es decir, rechazamos hipótesis no. Por el contrario, si mi T estimado es mayor que el T de tabla de McKinnon, entonces
sí H0. ¿Sí? Ahora bien, ¿eso qué significa? ¿No? Es decir, ¿qué significa uno u otro caso? Vale. El caso de abajo, si aceptamos la hipótesis nula, quiere decir que tenemos raíz unitaria. El caso de arriba decimos no raíz unitaria. Entonces, si estamos en el caso de abajo, que tiene raíz unitaria, necesitamos diferenciar una vez. Si estamos en el caso de arriba, ya acabamos. ¿Vale? ¿Dudas con este planteamiento? ¿Hasta este punto? Ok, vale. Entonces me regreso a R, ¿vale? No, ya. Vale. En R entonces, ¿en qué escenario estoy? Tengo menos 2.49, es mayor que menos 3.42. Entonces estoy, según mi regla de decisión, estoy en el escenario 2, en el escenario de aquí abajo. Entonces voy a poner el número, de hecho. Escenario 1, escenario 2. Estoy en el escenario 2. Es decir, mi serie tiene raíz unitaria, bajo el modelo con constante y con tendencia. Vamos a analizar la siguiente ecuación. La siguiente ecuación es únicamente con una constante. Con una constante me sale menos 1.12, pero el t de tablas es menos 2.87, igual, sigo en el escenario 2. Hay raíz unitaria. Para el último caso, me sale es 1.02 y el estadístico de prueba es 1.95. Es decir, estoy en el escenario 2. Hay raíz unitaria. Entonces, tengo que diferenciarlo una vez. Entonces, voy a tomar las series en diferencias. Igual, voy a evaluar ahora las series en diferencias bajo los tres modelos. Ejecuto la prueba. Bueno, ejecuto el modelo y lo que ahora vamos a preguntar. Entonces, me sale menos 7.41, que es más pequeño que menos 3.42. Entonces, ahora sí, estoy en el escenario 1. Es decir, no hay raíz unitaria. Y de hecho aquí ya habría acabado. Yo podría decir que la serie, concretamente esta que estamos analizando, que es la del tipo de cambio, necesito diferenciarla una vez para eliminar la raíz unitaria. Si la serie la modelo así como está en niveles, tiene raíz unitaria y por lo tanto no es estacionaria. Necesita diferenciarse una vez para volver a estacionarse. Esto bajo un escenario en el cual el modelo tiene constante y tiene tendencia. Aquí ya habría yo acabado. Yo podría decir bajo el modelo A, ya puedo decir que necesito diferenciar la serie para hacerla estacionaria. No obstante, si quieren ser exhaustivos, exhaustivas, pueden seguir probando los demás modelos, ¿no? Por ejemplo, este modelo que está aquí es el de únicamente con constante. Este modelo me sale menos 7.40, igual es más negativo que menos 2.81, también bajo un modelo con constante. Y por último, bajo un modelo sin nada, también me sale que es estacionario. Entonces, conclusión, la serie de tipo de cambio es estacionaria solo hasta que se le diferencia una vez. Y esa es estacionaria bajo cualquier modelo que yo elija, ya sea que tenga constante y tendencia, solo constante o no tenga nada. ¿Vale? ¿Dudas hasta este momento con esto? ¿Y es para Phil Perron aumentada o solamente para la simple? No, ahorita es para Dickey-Fuller aumentada. Y para ambas. Ah, Para ok. ambos. Eso es para Dickey-Fuller aumentada. Y esto lo que acabo de decir te vale para las dos. Ahora bien, en la convención casi no se utiliza Dickey-Fuller simple. Es muy raro utilizar Dickey-Fuller simple. ¿Por qué? Porque Dickey-Fuller aumentada es el caso general del Dickey-Fuller. Entonces, ¿por qué utilizarías el caso particular cuando puedes utilizar el caso general? ¿Vale? Bien. Ahora, voy a introducir dos pruebas de raíz unitaria más. ¿Vale? Me voy a ir a mi pizarra. La que voy a introducir ahora se llama Phillips y Perron. La prueba de Phillips y Perron. La prueba de Phillips y Perron asume la misma forma funcional que una Dickey-Fuller sencilla. Es decir, la serie expresada en términos de la serie rezagada a un periodo. Y ya. Y estos elementos que tengo aquí son los componentes determinísticos, que pueden ser constante y tendencia o no ser nada. Es básicamente la misma idea, más un término de error. Pero entonces ustedes me dirán, bueno, pero si tiene la misma forma funcional,
y una Dickey-Fuller, ¿por qué se llama Phillips-Perron? ¿Qué es lo que la hace diferente? Bueno, lo que la hace diferente a la Dickey-Fuller es la caracterización de U. En el escenario anterior de Dickey-Fuller, U simplemente dijimos es un ruido blanco. Ya, no dijimos más. Phillips-Perron dice, bueno, ¿qué pasa si U en realidad no es un ruido blanco cualquiera? ¿Qué pasa si U de T se distribuye como un medias móviles de orden P? Es decir, U es estacionario, pero no cualquier estacionario. Es un estacionario con media móvil. ¿Sí? Entonces, esa es como la diferencia con el modelo anterior. Bien, ¿por qué aparecen estas pruebas que hacen estas ligeras variaciones respecto del modelo original? Bueno, porque lo que tratamos es de probar si la serie es estacionaria a diferentes escenarios, ¿no? Entonces, a veces lo que nos gustaría es probar qué pasa si no asumimos ninguna estructura en el término de error. ¿Qué pasa si la asumimos? Como en este caso, estoy asumiendo que el término de error es un media móvil. Entonces, estamos probando a ver si alguno de estos pasa. Entonces, básicamente es eso. Pero la prueba es exactamente la misma. Son 3 modelos, modelo A, modelo B y modelo C, que incluyen lo mismo, que es básicamente nos preguntamos por si ρ es igual a 1 o menor a 1, o equivalente, es decir, si ρ menos 1 es igual a 0 o es menor a 0. Es equivalente. Es la misma idea, es la misma regla de decisión, pero se plantea de otra manera en R, ¿no? Entonces voy a R, y la manera en que se plantea en R es la siguiente. Una Phillips y Perron va a implementar la siguiente, es decir, vamos a utilizar un modelo con tendencia o con constante. Vamos a asumir que el modelo sin nada es el mismo caso que del modelo con constante, pero cuando la constante vale 0. Entonces, en realidad es más simple si lo pensamos de esta manera. Si lo queremos ver de esta manera, en realidad el modelo C se vuelve el modelo B, pero cuando la constante es 0. Esa es básicamente la conclusión. Vamos a utilizar el mismo número de rezagos porque utilizaremos la misma regla para elección de rezagos y voy a ejecutar esta lista. Entonces, igual, noten que es un cuadro de regresión muy sencillo. Tengo el intercepto, tengo la tendencia y tengo el valor de y de t menos 1. Entonces, noten que ahora el modelo, ahora la estimación, no se estima en diferencia, sino se estima de manera directa, ¿no? En el caso de Dickey-Fuller, estimamos el modelo en diferencia. En el caso de Phillips y Perron, lo estimamos de manera directa y evaluamos el coeficiente asociado a y de t menos 1. Y ahora nos estamos preguntando si este coeficiente es estadísticamente 1. El t de tablas es este y la prueba estadística sería la siguiente, ¿vale? Entonces, Profe, una pregunta, sí, ¿qué quiere decir con se estima directamente? ya, ok. Lo siguiente, déjame ser más claro. Cuando yo les dije, Phillips y Perron es equivalente a Dickey-Fuller, simple. No Dickey-Fuller aumentada, sino la sencilla. ¿Por qué? Porque el modelo que está asumiendo es el siguiente. Y de t es igual a delta más delta 1 que multiplica, bueno, delta 0 que multiplica delta 1 más y de t menos 1 más u de t. Ambas, tanto Phillips y Perron como Dickey-Fuller, asumen este modelo. ¿Cuál es la diferencia? Dickey-Fuller no hace ningún supuesto sobre U, es decir, U es un ruido blanco. Dickey-Fuller, y lo voy a poner así como con un pelito, Phillips y Perron, asume que este tiene una estructura del tipo MAP. Es decir, U tiene una estructura de media móvil. Esa es la diferencia, pero el modelo es el mismo. Ahora bien, si aplicamos Dickey-Fuller, déjenme ponerlo aquí como un árbol de texto. Si aplicamos Dickey-Fuller, entonces aquí está Dickey-Fuller, y si aplicamos Phillips y Perron, lo que está cambiando es lo siguiente. En Dickey-Fuller vamos a estimar el modelo en diferencias, es decir, vamos a tomar delta y de t es igual a delta 0 más delta 1, que
más rho menos 1 que multiplica a delta y de t menos 1 más u de t. Este es el modelo en Dickinson. En Phillips y Perron es de manera directa. Y de t es igual a delta 0 más delta 1 más rho que multiplica a y de t menos 1 más u de t. Esa es la diferencia. Dickey-Fuller lo modela en diferencias y Phillips y Perron lo modela en niveles. Y prueba una hipótesis que es equivalente. En el caso de Dickey-Fuller, se pregunta si este componente de aquí es igual a 0, y en el caso de Phillips y Perron, se pregunta si este componente de aquí es igual a 1, que es equivalente. ¿Vale? Espero que con eso haya aclarado Pues, la duda. ¿Sí? sí, gracias. Vale. Vale. Entonces me regreso a eso. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Con que se modela de manera directa. Entonces, el estadístico que ahora nos propone, lo que sí hace Phillips y Perron es que nos propone un estadístico distinto, no propone un T, sino propone un Z. Y ese Z es este valor, 2.50. Pero se evalúa de la misma manera, más o menos de la misma manera. Lo que dice es, bueno, este valor debe de ser menor en términos a este valor que está aquí, al 5%. En este caso, este valor es mayor que este valor, entonces estamos aceptando la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Me regreso a mi pizarra. La hipótesis nula es que rho es igual a 1. Entonces tiene raíz unitaria la serie. Esa es la conclusión. Eso es bajo el modelo con intercepto y con tendencia. Ahora, ¿qué pasa en el modelo únicamente con constante? En el modelo con constante me sale menos 1.22 y el estadístico de tablas es 1.87. Igual, el estadístico es mayor que el estadístico de tablas, entonces acepto la hipótesis nula. Es decir, la serie tiene raíz unitaria. Necesito diferenciarla una vez. La diferencio una vez, es decir, aplico este modelo que es igual, tomo la serie en diferencias, pero utilizo 5 rezagos, digo los mismos, y me pregunto por el estadístico me sale ahora menos 12 y el estadístico de prueba es menos 3. Ahora estoy en la zona de rechazo. Por lo tanto, puedo decir que solo cuando la diferencio, rompo o digamos elimino la raíz unitaria del proceso. Si lo hago con constante, me sale igual menos 12 y el estadístico de prueba es esto. Entonces, en general, puedo concluir que el tipo de cambio bajo un escenario de una prueba Dickey-Fuller o una Dickey-Fuller aumentada o una Phillips y Perron, necesito diferenciarla una vez para hacerla estacionaria. Eso es lo que estoy diciendo hasta este punto. ¿Vale? ¿Dudas? Vale, ok. Bien, ahora voy a introducir un nuevo modelo que es y con esto va a terminar mi planteamiento de modelos que quiero incorporar para pruebas de raíz unitaria. La prueba que voy a introducir ahora es la de Kawatauchi, Phillips, Smith, Chu, que se conoce como la prueba KPS. Esta prueba es una prueba muchísimo más sencilla que las demás. El modelo que plantea es el siguiente. Es decir, ¿qué pasa cuando la serie y de t es igual a la misma idea? ¿Qué pasa cuando la serie y de t es igual a componentes determinísticos más componentes aleatorios? Pero los componentes aleatorios, lo que hace diferente a esta prueba es que asume que la aleatoriedad se puede descomponer en dos tramos. Los componentes aleatorios son, por un lado, es el componente asociado con el término de Roth, que ese sabemos que es U de t, y por otro, con una función psi de t, que es otro componente aleatorio. Entonces, es como si separáramos el componente aleatorio con estos dos elementos que está aquí. Eso es lo que dice, es lo que trata de probar entonces la prueba de KPSS, es decir, si la serie es estacionaria alrededor de componentes determinísticos o si
no es estacionaria porque tiene un componente adicional de aleatoriedad, eh, que es esta función que tengo aquí, que pongo acá, sobre la cual no tengo información, sobre la que no puedo caracterizarla. Lo que sí puedo hacer es caracterizar a U, porque yo dije que U era un ruido blanco. Pero si hay otro componente aleatorio que no forma parte de U, quiere decir que no es ruido blanco, es otra cosa. Y esa otra cosa modifica sustancialmente el comportamiento de Y. Entonces, Phillips y Perron se preguntan por ese componente y dicen, bueno, ¿qué pasa si este componente existe? Y podríamos asumir alguna forma funcional como esta, ¿no? Es decir, asumamos por un lado que a lo mejor esa es la forma funcional de este componente aleatorio. Bueno, está bien, puede ser. Es decir, un autorregresivo de orden 1. Está bien. O lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, la prueba consiste en lo siguiente. La prueba consiste en saber si ese componente aleatorio es en realidad aleatorio o es una constante. Bien, entonces, ¿cómo pasamos del hecho de que una variable sea aleatoria a que esa variable en realidad deje de ser variable y se vuelva constante? Bueno, nuestro curso de estadística lo que nos ha dicho es que lo que distingue a los procesos variables de los que son constantes es una característica muy sencilla que se llama varianza. Es decir, si la variable tiene varianza, entonces es una cosa que varía, es aleatoria. Si la variable no tiene varianza, es decir, tiene varianza cero, en realidad era una constante. Entonces, la prueba de hipótesis es esta, muy sencilla. Es decir, nos preguntamos si la varianza asociada a este componente nuevo es cero, entonces eso era una constante. Quiere decir que en realidad la serie era estacionaria. Si por el contrario esa varianza no es cero, entonces quiere decir que en realidad la serie no es estacionaria. Necesita tal vez tener un tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento habitual? Diferenciarla. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta este punto sobre esta prueba? Vale, okay. Entonces vayamos a R. Bueno, antes de eso, noten que la diferencia es que aquí la hipótesis nula cambia, de alguna manera. Aquí la hipótesis nula, lo que buscamos es, en realidad, noten que la regla de decisión aquí va a cambiar. Si H0 es cierta, entonces es estacionario. Si H0 no es cierta, entonces es no estacionario. Esto contrasta con las dos pruebas, con las tres pruebas anteriores, porque las tres pruebas anteriores, la regla de rechazo era al revés. Me voy a regresar. La regla de rechazo era, si la hipótesis nula no es cierta, entonces tiene raíz unitaria. Si no, entonces está en el caso contrario. Noten cómo estamos cambiando la regla de decisión. ¿Vale? Bien. Me voy a ir a R ahora. En R, una KPSS se implementa de la siguiente manera. Tomo la serie en logaritmos y puedo aplicar dos estadísticos de prueba, una tau y una mu. Ambos estadísticos de prueba se refieren a un tipo de modelo que queremos evaluar. En general, estas dos son como las... Y este modelo tiene que ver con la forma funcional que asumamos del componente sobre el cual queremos ver si es estacionario o no. Si tiene varianza o no, perdón. Entonces, ejecutemos la prueba y analicémoslo con cuidado. Entonces, el estadístico de prueba es este, 34.33, perdón, punto 3463, y me sale que al 5% este es el estadístico. Sí, al 5%, el estadístico. Vale. Entonces, este valor me está saliendo más grande que este estadístico. Entonces, estoy en la zona de aceptación de la hipótesis nula, ¿no? Entonces, bueno, esto quiere decir que entonces, si me voy a mi regla de decisión,
es estacionaria, eso es lo que estaría diciendo. A ver, déjenme verlo más rapidísimo. Y no me estoy equivocando aquí. Punto 46. No, es al revés, perdón. Sí, está bien, más bien dicho, aquí lo que estoy haciendo, estoy rechazando la hipótesis nula, es decir, el componente sí tiene aleatoriedad. Entonces el proceso no es estacionario. Entonces, tengo que diferenciarla una vez, aplicar este proceso, porque en este proceso ya me sale este valor y este valor sí ya es menor a este valor. Entonces ahora sí estoy en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Perdón yo lo dije al revés, perdón. ¿Vale? Bien. ¿Dudas con este planteamiento aquí de esta prueba?